Son las 7 de la mañana con 23 minutos a manera de introducción del que será nuestro próximo diálogo. Mientras en la Asamblea Nacional se mantiene en suspenso la solicitud de juicio político presentada en contra de María Fernanda Espinosa, canciller, pues aún no está calificada por el Consejo de Administración Legislativa, avanza el debate en torno a esta posibilidad. A las 9 de la mañana de este miércoles sesionó el CAL, pero el pedido de juicio en contra de la canciller Espinosa no fue uno de los temas que se trataron. Todavía no tiene informe de la Unidad Técnica Legislativa y cuando este informe exista, inmediatamente deberá pronunciarse el Consejo Administrativo. A criterio de Luis Fernando Torres, la designación de Espinosa como presidenta de la Asamblea de la ONU cambia el escenario sobre un posible intento de censura en su contra. Tendría, por supuesto, un impacto a nivel internacional y algunos podrían evaluar esta decisión del Ecuador de enjuiciar políticamente a la canciller de manera negativa. Pese a mantener las críticas y cuestionamientos en la conducción política exterior a cargo de María Fernanda Espinosa, la socialdemócrata Vilma Andrade también coincide en que tras su elección en el organismo internacional no sería el mejor momento para procesar un juicio en su contra. El triunfo de la canciller, sin lugar a dudas, también es un triunfo del Ecuador. Visión que no es compartida por quien es una de las proponentes de la solicitud de juicio, la socialcristiana Cristina Reyes, que insiste en su iniciativa. No se va a diluir, nosotros vamos a seguir insistiendo. En suma, también sostienen que pese a su salida de la Cancillería, debería enfrentar el control político del Parlamento. El incumplimiento de funciones es absolutamente manifiesto. Por ahora la Asamblea se encuentra en compás de espera hasta que el CAL califique si este procede o no. Alexis Moncayo, Telediario. 7 de la mañana, 25 minutos, como lo anticipamos. Se encuentra aquí Paul Granda, secretario nacional de Gestión de la Política. Gracias por acompañarnos en Primera Impresión. Su primera impresión sobre esto, sobre lo que acabamos de oír, avanza el juicio político. ¿Qué impacto tiene esto en paralelo con la evaluación que le pedimos, que el propio gobierno hace de la elección de María Fernanda Espinosa como presidenta de la Asamblea General? Mire, yo creo que, Eduardo, hay que poner un punto de ecuanimidad a estos temas. Digo ecuanimidad porque estamos hablando de una elección que tuvo el apoyo mayoritario de los países de Naciones Unidas y eso no es menor. Yo creo que el triunfo de María Fernanda Espinosa es un triunfo del país. Creo que la Asamblea debería estar discutiendo, por ejemplo, sobre los temas que va a tratar esa Asamblea General de las Naciones Unidas, y es decir, cómo lograr consolidar el liderazgo del Ecuador en la conducción de esa Asamblea General. Yo creo que esos deberían ser los temas que se deberían estar discutiendo en la Asamblea. Cómo la Asamblea contribuye con criterios, con ideas, para que precisamente la conducción del país, del Ecuador, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sea más eficaz, sea más eficiente. Mire, yo creo que... Pero hoy por hoy buena parte de los asambleístas siguen enancados en la idea del juicio político, pero ya no solo del juicio político, sino de las consecuencias económicas que esto tenga en cuanto a impedir que el Estado ecuatoriano sufrague los costos de la labor de María Fernanda Espinosa. Yo por eso decía, hay que poner un punto de ecuanimidad, ¿no? Es decir, este dato, el Ecuador tiene una representación internacional de carácter mundial, importantísima. Y yo creo que hay que privilegiar eso frente a un juicio político que en función de los criterios, muchas de las veces hasta subjetivos, como su propio nombre lo dice, político, digamos, va a entrapar en una discusión interna que lo que debería ser más bien es de carácter constructiva para saber cómo o de qué manera contribuimos para que esa presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sea más eficaz. Entonces yo creo que seguramente, obviamente con todo el proceso que tiene que cumplirse dentro de la Asamblea Nacional, con todo el debido proceso que se tiene que cumplir en el interior de la Asamblea Nacional, los asambleístas serán responsables y obviamente tomarán un juicio, tomarán una decisión que sea más ecuánime, pero en mi criterio creo que hay que dar el salto. Este rato tenemos la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Contribuyamos para que esa presidencia honre al país y honre obviamente la conducción de esta Asamblea. Ahora, esto forma parte de la agenda política del gobierno y yo, para entender el plano general que usted tiene, digamos, que es de su responsabilidad, quisiera preguntarle, porque la política lo cruza todo. ¿Cuáles considera que son las prioridades políticas del gobierno? ¿Y cuál es el punto de vista suyo como secretario de Gestión de la Política? Mire, yo creo que hay un tema que es fundamental y acaba de estar aquí Richard Martínez, nuestro ministro de Economía. La economía es el fundamento del desarrollo de una sociedad. Para nosotros es vital
que, por ejemplo, en torno a la economía, al plan y al proyecto económico urgente que ha sido presentado a la Asamblea por el presidente Lenín Moreno, que busca reactivar la economía, que busca generar empleo, que busca generar oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas, tengamos un gran pacto nacional. Es decir, si a la economía le va mal al país. Si a la economía le va mal a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, tenemos que todos coadyuvar, arrimar el hombro para que ese proyecto de reactivación económica genere los efectos que todos aspiramos. Yo creo que esa es, por ejemplo, parte de una agenda importantísima que debe ser discutido en el ámbito político del país. Pero me parece que también es importante, por ejemplo, sentar bases sólidas de la profundización de este proceso que nosotros hemos iniciado en el primer año de gobierno, de democratización, y en donde fundamentalmente hemos apostado a la participación de los ciudadanos. Nosotros desde el Ministerio de la Política, por línea y disposición del señor Presidente de la República, vamos a acercar el gobierno a la gente. Es decir, a través de las gobernaciones y a través de gabinetes desconcentrados. Vamos a estar en barrios, vamos a estar en parroquias, vamos a profundizar los procesos de participación con un sentido básico y sobre todo pragmático. Es decir, el escuchar a la gente para tomar las mejores decisiones y solucionar los problemas de la gente. Entonces yo creo que estos dos temas son fundamentales: participación, democracia y por supuesto el tema económico, que es la base de las oportunidades y del empleo para la gente, ¿no? Ahora, esa formulación de acuerdo nacional que usted hace, ¿incluye a los partidos políticos? Por supuesto, pero yo creo que aquí debe, obviamente, haber un criterio... ¿Cuáles son las señales, disculpe, que ha recibido? Porque las señales se expresan en la Asamblea Nacional y se expresan en torno a temas como este pedido de juicio político a la canciller Espinosa, que casi parece, digamos, planteado como el precio que tiene que pagar el gobierno para que tenga una oposición que equilibre la oposición dura e inflexible con las posibilidades de acuerdo. Y podría sonar incluso contradictorio. Mire, lo que nosotros estamos apostando es que el diálogo, que es el mejor mecanismo en democracia, porque no existe otro mecanismo más eficaz que el diálogo, que la conversación, que los acuerdos, que los consensos, sienten bases sólidas para que efectivamente el legislativo con el ejecutivo puedan caminar juntos en un objetivo que debe unirnos, que es solucionar los problemas del país, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. En esa línea de conducta, efectivamente, se requiere un principio que es fundamental, o dos, diría yo. Primero, el de transparencia, el que prime por sobre todas las cosas la verdad. Y el presidente Moreno, en su gobierno, ha dicho eso. Es decir, el principio fundamental es hablar con la verdad, ser transparentes, defender la honestidad como un principio, incluso yo digo, de carácter social, por un lado. Y por otro lado, la generosidad. Si en política no existe generosidad y simplemente nos circunscribimos a los intereses particulares de una organización política o de un interés electoral en función de captar votos para ganar una elección sin importarle el interés colectivo, yo creo que estamos en un ámbito en el que efectivamente no vamos a lograr los objetivos nacionales. Entonces, yo creo que a través del diálogo transparente, sincero, generoso, podemos construir política pública que nos permita resolver los problemas de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y el gobierno, como he dicho varias veces, es un gobierno pragmático que está enfocado a eso. Priorizamos la garantización de los derechos fundamentales de la gente. Estamos convencidos que la educación, que la salud, que la atención a los sectores más vulnerables es vital, y este primer año ha tenido muchos resultados en este ámbito, ¿no? El presidente de la República se comprometió en lo personal en una cirugía mayor contra la corrupción. Y si bien se dice que la corrupción ha pasado de ser uno de los temas de mayor interés público en las encuestas y ha bajado en esa lista de preocupaciones públicas, en realidad la lucha contra la corrupción no se hace para recibir aplausos de la galería, se hace porque es una obligación. Es una obligación de un ética, Estado, exactamente, moral. ¿no? En efecto, en ese sentido, el presidente ha apostado por la transparencia en algunos casos, como el del caso del asesinato del general Gabela, el caso de Fernando Balda, del supuesto secuestro en Bogotá, supuesto aunque confirmado por las autoridades colombianas. En fin, yo quisiera que escuchemos rápidamente la reacción que tuvo ayer la viuda del general Jorge Gabela al salir de su reunión en la Fiscalía General del Estado. La orden del presidente de la República de desclasificar la información del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, es inmediata, explicó el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Podrán pedir a cualquier institución del Ejecutivo la liberación de todos los documentos que crean necesarios. Sin embargo, para su viuda, Patricia Ochoa, le genera desconcierto dicha decisión y explica por qué. Yo no sé qué es lo que van a desclasificar cuando asesor del mismo señor presidente Lenín Moreno me informó, me dijo
que definitivamente el tercer producto ha desaparecido en el gobierno del señor Rafael Correa Delgado. Señaló que además hay claras inconsistencias, puesto que en el primer informe que se le remitió en 2015 se habla de delincuencia común y en el recibido en mayo de 2018 de delincuencia organizada. La solución aquí es el perito. ¿Por qué? En ese tercer producto, ¿por qué es importante? Porque ahí constan los nombres de los autores intelectuales del asesinato de mi esposo. Ahí hay nombres. De su lado, Roldán ratificó que la disposición del jefe de Estado obedece a peticiones de familiares de instituciones de derechos humanos, mas no a presiones. El presidente Moreno, si tiene que desclasificar cualquier documento y tiene que trabajar para que la verdad sea esclarecida, lo va a hacer en todos los casos y en todo momento. Este miércoles, la esposa del general Gabela se reunirá con autoridades de la Fiscalía General para dar seguimiento a las peticiones efectuadas en una reunión mantenida en el mes de mayo. Olga Velasco, Telediario. Este y otros temas forman parte de los casos de expectativa pública. El país está esperando clarificación, transparencia y respuestas. Y evidentemente es un gran mensaje el que el presidente de la República desclasifique información en manos de la SENAIN. Es decir, aquella que todavía sobrevive, hay que decirlo. Pero la pregunta es, ¿qué más puede hacer y va a hacer el gobierno en función de esta claridad? Porque la viuda del general Gabela dice que ya es poco lo que se puede encontrar en la información en manos de la SENAIN, que en realidad hay otros problemas, como la desaparición de estos informes que llevaron adelante los peritos argentinos. Mire, yo creo que la conducción del Estado, obviamente, y la conducción del presidente de la República, está basada en principios, en filosofía que no deja de ser importante, y precisamente es la verdad, la transparencia, el hecho de que todos los casos que deban ser revisados tengan que ser revisados, pasen por un escrutinio técnico, jurídico, de todo tipo. Y yo creo que esa voluntad, digamos, caracteriza a este gobierno, caracteriza en todos los ámbitos de actuación de este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o qué más se puede hacer? Todo lo que se puede hacer, todo lo que esté al alcance institucional de las funciones, en este caso, que le corresponden a la función ejecutiva, al gobierno nacional, lo haremos, es decir, en función de que prevalezca por sobre todas las cosas la verdad. Yo creo que esta es una muestra más de que este gobierno está caracterizado por eso, está caracterizado por principios, está caracterizado por la verdad, está caracterizado por la transparencia, y debemos eso ponerlo por sobre todas las cosas, digamos. Entonces, en esa línea de conducta esperamos que podamos tener resultados y que se verifique lo que tenga que verificarse y que la verdad por sobre todas las cosas sea la que prevalezca, ¿no? Y se mantendrá el respeto y el respaldo total a la independencia de los poderes. Como lo hemos venido haciendo, es decir, usted verá que todas las instituciones están tomando con absoluta independencia las decisiones que les corresponden en el ámbito de sus competencias. Nosotros creemos en la división de poderes, creemos en el equilibrio de poderes. Habrán decisiones que muchas de las veces no estemos de acuerdo, es normal, otras decisiones en las que estaremos de acuerdo, pero eso es parte de la democracia, eso es parte del contrapeso incluso del juego de la democracia, que creo que es necesario en todo país, ¿no? Ayer se dio un hecho fundamental, creemos nosotros. Es un golpe, es un giro inesperado en la investigación en torno al presunto secuestro de Fernando Balda en Colombia. Y tiene que ver con la deposición hecha por Romy Vallejo, ex responsable de la seguridad, quien en efecto señala que todo lo que se hizo por órdenes del expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Cree usted que esto es determinante en esa línea de investigación y en la clarificación de los hechos? Sin conocer el proceso al detalle, no podría decir que es determinante, pero mire, ese es el estado de democracia, ese es el estado de respeto a la pluralidad, ese es el estado de respeto respecto de las funciones del Estado, en donde cada una puede actuar con absoluta libertad, y si un exministro ha hecho la declaración que usted hace referencia, digamos, qué bueno que se transparenten las cosas, como debe ser. Es decir, insisto, que la verdad prevalezca sobre todas las cosas. 7:37 a.m. Para finalizar este diálogo, yo quiero llevarla de nuevo al plano de la discusión sobre la importancia que ha adquirido el tema de la política exterior en este momento en el ámbito político, y tiene que ver con quién sustituirá a María Fernanda Espinosa, la canciller de la República, quien ya anunció e informó que se está preparando para dejar la Cancillería para asumir sus nuevas funciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿El gobierno ya tiene el nombre de quién será el próximo o la próxima canciller? El presidente está analizando una serie de opciones, una serie
personas, hombres y mujeres que podrían reemplazar y ser parte obviamente de este proceso de transición en el manejo de la Cancillería. Lo que se busca obviamente es que sea una persona que tenga la experiencia suficiente, que conozca el ámbito internacional, que siga generando ese liderazgo que hoy el Ecuador tiene en el entorno y en el contexto internacional. Insisto, presidir la Asamblea de las Naciones Unidas no es menor, eso implica que el país tiene un posicionamiento a nivel internacional, y en esa línea de conducta yo entiendo que el presidente en los próximos días podrá informar de la decisión de quién encabezará Cancillería, ¿no? Se lo pregunto porque esto tiene relación con dos hechos determinantes. El uno, la prevista visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sobre la que quiero preguntarle algo, y también el voto de Ecuador en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que constituye un golpe de timón respecto de la posición anterior del Ecuador frente al caso de Venezuela. ¿Piensa usted que estos dos factores, sobre todo el primero, la visita de Mike Pence, significará eso, la consolidación de un giro en la política exterior ecuatoriana en esta materia? Mire, yo creo que está clara la política ecuatoriana en esta materia. Primero, el respeto a la soberanía de los países, que yo creo que es vital, que los países puedan desarrollar los procesos para la solución de sus conflictos. Pero eso no quiere decir que tampoco el Ecuador no pueda pronunciarse sobre temas, obviamente, de importancia que estén afectando a las sociedades, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, en este caso, en el caso venezolano. Mire, nosotros hemos evaluado este tema, creemos que una medida intervencionista, digamos, no necesariamente va a resolver el problema, podría profundizar el problema, pero tampoco una medida de dejar hacer, dejar pasar. Es decir, creemos que obviamente el propio pueblo venezolano tiene mecanismos constitucionales como el de la consulta popular para que valide o no un proceso electoral. ¿Ya se ha recibido alguna reacción de parte del gobierno venezolano? Porque que conozca no, pero yo creo que es importante obviamente tener una posición que no esté en un extremo, que ni tampoco esté en el otro extremo, pero que sobre todo ataque a que sea la soberanía, la voluntad popular, la que expresa el camino que debe seguir el propio pueblo venezolano respecto de la solución de un conflicto que, claro, nos preocupa a todos, ¿no? Quienes cuestionan las elecciones, las últimas elecciones en las que resultó nuevamente electo Nicolás Maduro, lo que dicen es que se hicieron bajo la ausencia de garantías para un proceso transparente. En esa medida, llevar adelante una propuesta como la del Ecuador, una consulta popular que ratifique o deniegue el resultado de esas elecciones, demandaría garantías de transparencia. Por supuesto, pero insisto, yo creo que esa tercera vía, esa propuesta alternativa que el Ecuador está haciendo al mundo, digamos, de alguna manera es un camino para destrabar el problema que tenemos en la actualidad. Ni el intervencionismo por un lado, ¿sí?, el intervencionismo de los otros países, y por otro lado, obviamente el dejar hacer, dejar pasar. No podemos estar con una venda sobre una problemática en donde está generando un sufrimiento social. Yo creo que la voluntad del pueblo es vital, el respeto de los derechos humanos es vital, y esa es la línea del Ecuador en este tema tan importante para la región. 7 de la mañana, 41 minutos. Gracias, Paul Grandas, secretario nacional de Gestión de la Política, por estar aquí en Primera Impresión. Hacemos un corte, regresamos para hablar de la macro rueda de negocios que se llevará a cabo una vez más en la ciudad de Guayaquil.